veces le van a rechazar a uno los documentos. Si a uno le aceptan de uno un documento, claramente esa revista pues no es de las mejores desde el punto de vista de mínimos de calidad. Otro mito es que solo importa en determinadas revistas. Eso es una falacia argumentativa, es una narrativa radicalmente neoliberal de las grandes editoriales que son las que más ganan con ese discurso de publica o perece, ¿no? A mi juicio, uno como investigador debe tratar, y usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo claramente, de socializar su producción investigativa en diferentes medios y no solamente reducirse a lo que dice la narrativa neoliberal de los artículos de Q1, Q2, Q3 o Q4. Yo no estoy diciendo que no tenemos que hacerlo, claramente hay que hacerlo y más porque pertenecemos a un sistema, pero no porque yo solamente publique allá quiere decir que soy un investigador, porque yo no puedo hacer podcast, porque yo no puedo publicar en revistas de divulgación, porque yo no puedo divulgar en boletines, porque yo no puedo dar conferencias en otros lugares que no tengan que ver solamente con la universidad, no, desde esa perspectiva. Publicar en revistas de acceso abierto no es prestigioso, eso es falso, eso es otro mito que nos han metido estas narrativas neoliberales, estas revistas que se basan en el lucro, ¿no? En que usted tiene que pagar para que por favor le publique, usted tiene que pagar para ver sus artículos. Entonces muchas de esas han empleado sus discursos en contra de las revistas de acceso abierto y eso totalmente es un mito fuera de sitio, ¿cierto? Otra es que cuando a ti te revisan siempre es objetiva y justa, eso es otro mito. Hay muchas veces que a ti te revisan simplemente porque vienes de determinada universidad, porque escribes en español, que es un limitante, porque tus estudios no son los suficientes, porque no representas, porque no tienes un orquí suficientemente fuerte. Entonces ese cuento de que cuando a ti te evalúan uno tiene que estar ahí y decir, sí, me evaluaron y todo lo que hice está mal, no. Tampoco decir, ay, me evaluaron y entonces es que no me comprenden. No, a lo que voy con esto es que no existe la objetividad. Ese es un discurso de Descartes de hace muchísimo tiempo, irrelevante. Y cuando a uno le evalúan, también hay unas subjetividades y unas intersubjetividades de los pares evaluadores y me incluyo entre ellos. El que le diga que sí es objetivo, pues bien por él, ¿cierto? Pero eso hace muchísimo tiempo que desde la ciencia de la complejidad se demostró que la objetividad es un mito del siglo XIX, o más, no, del siglo XVIII, para ser más específico. Sin embargo, hay unas realidades, y es que algo radicalmente importante de un artículo es la metodología, a mi juicio. Si yo no tengo una metodología coherente con mis métodos y con mis enfoques, pues el resto puede que sean unas elucubraciones académicas muy bonitas, pero si no tienes este sustento, esta robustez, ya sea desde una metodología cuantitativa y una instrumentación a punta de econometría, o desde una metodología cualitativa y que usted utilice cartografía social o revisión documental, bueno, lo que usted crea. Pero a mi juicio, una de las bases fundamentales que debe tener un artículo es la metodología y el método. Desde ahí, yo como evaluador parto. Si yo en la metodología y en el método encuentro incoherencias, es decir, porque debe haber una coherencia epistemológica en lo que usted está haciendo y de la instrumentalización que está haciendo, desde ahí yo comienzo a generar un proceso. Vuelvo y repito, es mi parte de vista, usted no tiene por qué estar de acuerdo con eso. Otra realidad es que el rechazo es normal. Muchas veces lo van a rechazar a uno. A mí una vez, y nunca se me va a olvidar, hace muchísimos años, cuando las primeras veces que intenté escribir en inglés, que fue un error total, porque no porque yo sepa decir my name is Dustin quiere decir que yo sé escribir inglés técnico. Ese fue un error mío. Y entonces hice un artículo de alguna cosa, lo envié y cuando me lo rechazaron, nunca se me va a olvidar que me dijeron que mi inglés era de preescolar. Nunca se me va a olvidar ese detalle. Me dolió muchísimo, no lo niego, pero a medida que uno fue madurando, a medida que uno fue cogiendo cañaña, a medida que uno fue aprendiendo cositas, pues se dio cuenta las falencias que uno tiene y que el rechazo es común. Muchas veces lo van a rechazar a uno. Ahí la vaina es, ¿usted qué inteligencia emocional tiene? ¿Lo utiliza como una forma para aprender o sencillamente se cree que usted es demasiado pilo y que no entienden su brillantez? ¿No? Claro, decirlo suena bastante fácil, ¿no? Hace poco, hace como unos 2 meses me rechazaron un artículo y lo peor de todo fue que no me dijeron por qué, simplemente no cumple. Yo, pero bueno, ¿qué no cumple? ¿No? Entonces ahí toca uno, a mi juicio, otro aprendizaje en mirar y vuelvo y repito, si usted envía un artículo tiene que tener muy claro en su cabeza que hay una grandísima posibilidad de que le van a rechazar y ahí usted tiene que tomar una decisión.
Otra cosa, otra realidad, hay que hacer networking en los artículos. Es decir, yo soy Dus35 Gómez Rodríguez. ¿Quién es Dus35 Gómez Rodríguez? Nadie. Así de sencillo. Pero Dustin conoce otros personajes que pueden ser muy pilos en determinadas categorías o en determinada instrumentalización matemática, o tienen una conciencia lingüística más amplia que él, y la unión de ellos hace un artículo mucho más robusto que hace que se amplíen los nichos de mercado y los nichos de cooperación frente a ese proceso. A mi juicio, un artículo debe hacerse con varias personas. Porque si yo no soy nadie, pero yo tengo a alguien que me reconoce, pero tengo otras personas, hay mayor posibilidad de ampliar y que haya la posibilidad de que me lean. Porque a mi juicio, yo hago un artículo es para que me lean. Yo no hago un artículo para que sencillamente se quede allá en la narrativa y decir, uy, publiqué. No, a mí lo que me interesa es, yo lo que hice a alguien le pudo servir, ya sea desde el punto de vista académico para sustentar un documento, o ya sea para la transformación productiva, o ya sea para la reconfiguración del tejido social, donde yo estoy haciendo mis desconstrucciones y construcciones del territorio y la territorialidad. ¿No? La importancia del impacto radical, porque ahora no solamente, vuelvo y repito, es publicar, porque eso hay que hacerlo, punto. Así de sencillo. Usted tiene que publicar si usted se considera investigador. Además de eso, su investigación tiene que ser pertinente y medible. Ya ahorita las especulaciones son importantes, yo no estoy diciendo, pero dado que, por ejemplo, Colombia, que es lo que yo tengo más o menos nociones, pertenece a la OCDE, y la OCDE es la que establece cuáles son los lineamientos de investigación y cuáles son las líneas que se van a indagar. Pues desde esa perspectiva, la OCDE establece que uno de los indicadores que usted tiene para saber si lo que está haciendo está bien o por lo menos tiene unos procesos son los indicadores de cienciometría y bibliometría, y uno de ellos es Google Académico. Que tiene muchas críticas, totalmente de acuerdo. Que hay muchas cosas que por mejorar, totalmente de acuerdo. Que no es objetivo, totalmente de acuerdo. Que es lo más posible dentro de los indicadores a nivel general, ¿no? Porque también están indicadores de cienciometría y bibliometría, como los que dice la base de datos de Dialnet, o lo que hace Scopus, aunque Scopus va de otra perspectiva, ¿no? Pero en este momento, no solamente es que usted publique, sino que eso sea pertinente y además que se pueda medir de que eso sirvió. Vuelvo y repito, de nada sirve tener una cantidad de artículos si esos artículos no tienen ninguna citación, como mínimo, sin negar que hay muchas cosas negativas en el proceso de las citaciones. Existe la autocitación, existe el que yo te cito y tú me citas, existe, por ejemplo, lo que les conté de un profesor en la India que tiene 720 artículos este año, y entonces se demostró que el tipo pagaba por aquí, yo pagaba por aquí, o lo que se ha demostrado, por ejemplo, en Perú, ¿no? Por ahí estuve leyendo unas cosas de Perú, de profesores pagando $500 para que los metan en artículos internacionalmente. O sea, yo no niego todas estas cosas inadecuadas, pero algo que usted tiene que tener claro es que si, entre comillas, usted se considera investigador, tiene que publicar. Punto. Y que publicar tiene que ser pertinente y al mismo tiempo tiene que ser medible. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un sistema y en ese sistema nos escriben unos indicadores, y desde esa perspectiva hay que demostrar. ¿Qué es la mejor forma? No me atrevo a decir que sí ni que no, pero sí es una forma por lo menos que usted puede reflejar, caracterizar, describir algunos de los impactos que usted tiene como investigador, que es para la transformación y la construcción y la deconstrucción de una sociedad. Y por último, ya para terminar esta parte, pues la ética de la publicación. Se supone que usted y yo tenemos una ética científica cuando producimos, se supone que es una de las virtudes supuestamente de nosotros. Claramente, con los ejemplos que les voy a decir, que les dije, pues hay muchas asimetrías, hay muchas divergencias, pero sí creo que usted, como representante de la academia, usted como mediador del conocimiento, como enriquecedor del acervo científico, pues nosotros los profesores y los que nos creemos, entre comillas, investigadores, pues considero que tenemos una gran responsabilidad frente a la sociedad, porque de nosotros dependen las variables que acabé de decir. Y una de las formas en que uno puede tener, digamos, unos lineamientos claros, a mi juicio, y usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo claramente, es a través de la ética científica y la ética cuando usted produce. Entonces, ya para finiquitar, la economía, a mi juicio, es una ciencia hermosa, una ciencia social,
que está dentro de una disyuntiva, y es: o seguimos con el mismo discurso hegemónico, que es el que proliga la institucionalidad, que es el discurso de la economía neoclásica y que se ve permeado en la gran mayoría de la producción investigativa en el presente. Por ejemplo, cuando hablamos de bioeconomía desde la narrativa neoliberal, que es muy diferente a la bioeconomía desde la narrativa de la economía ecológica, y usted hace los comparativos de cuánta producción investigativa y cuántas revistas hay, la primera está muy, pero muy por encima, ¿cierto? Lo tercero, algunos de los mitos y realidades que les acabé de decir, que en vuelvo y repito, usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero sencillamente es para generar el debate como tal. Y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por tu participación, Duty. Bueno, para continuar, vamos a darle el pase al próximo ponente. El doctor Jorge Quiroga es economista con un doctorado en desarrollo económico, graduado en Alemania y candidato a su segundo doctorado en proyectos de investigación científica realizada en Puerto Rico. Tiene maestrías en macroeconomía aplicada, economía agrícola, seguridad, defensa y desarrollo en Chile, Costa Rica y Bolivia. Experto y conferencista internacional en bioeconomía. Actualmente es asesor internacional de la Red Bioeconomía Circular de México y es miembro de la Red Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático. Actualmente es catedrático e investigador de reconocidas universidades locales e internacionales por más de 30 años. Ha publicado 10 libros y uno es traducido en 11 idiomas y más de 50 artículos indexados. Bienvenido, doctor Jorge Quiroga. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno. Bien, bueno, en primer lugar, saludarte a ti, Pedro, y agradecerte por la invitación. También un saludo al colega Dustin, que lo he visto que es bastante intenso, porque la economía tiene las dos facetas, o se estanca o avanza. Y creo que él además ha tocado puntos medulares. Cuando hablamos de lo que es la economía clásica o neoclásica y todas las corrientes que han existido, obviamente podemos incurrir en lo que decía Aristóteles, que hablaba de la oikos o la economía, que en estos tiempos se ha reducido a la crematística. Eso significa de que los seres humanos, pretendiendo satisfacer sus necesidades, se han ido linearizando. Por eso es que hay este cambio climático. Hemos destruido prácticamente nuestro planeta y fruto de aquello no se está sabiendo qué hacer. Ahí vienen corrientes como la que he abrazado, que es la bioeconomía, donde al estudiarla profundamente encontramos varios aspectos que pueden sernos útiles para ir avanzando en la búsqueda de soluciones. Porque lo básico en la investigación científica, y eso quiero decirles a todos mis alumnos que ahora están presentes con quien desarrollamos la materia de proyectos, la economía, como cualquier ciencia, tiene que buscar la solución de problemas. Y ahí es hacer un proyecto. Hacer cualquier proyecto investigativo, sea una tesis de grado, o sea una investigación científica, sea un simple paper o lo que fuera, obliga a que las personas usen el método. Lo ha dicho muy claramente Dustin. Hay la persona que quiere hacer un dibujo libre, pues no vas a tener ningún acierto ni para aprobar su grado, ni para ser admitido en ningún tipo de revista, sea nacional, internacional y del orden que uno quiera. Entonces, partiendo de eso, uno tiene que tener orden. Y creo que la economía en eso se ha destacado muchísimo porque se ha emparentado mucho con la matemática, se ha emparentado con la física. Es más, dicen que los economistas se robaron los principios físicos, pero ni siquiera los entendieron bien, porque al final se enredaron tanto que cuando vino un profesor Rögen y habló de la termodinámica, no lo entendieron y por eso no le dieron el Nobel. Entonces, hay aspectos de ese calibre que uno tiene que ir analizando y es muy importante el poder sistematizar la información. Hay claramente, uno tiene que tener herramientas y las herramientas no son casuales, sino son causales. Y uno también puede, incluso dentro del método, diverger, puede confirmar algunas hipótesis, etcétera, y llegar a conclusiones y resultados, que es la base de la investigación y del método científico. Simple y llanamente no por querer dar una clase magistral, sino en aras de poder compartir
y gestionar el conocimiento, les he preparado unas cuantas láminas para que vayamos repasando qué es lo que se tiene que hacer en una investigación. Uno tiene que ir pasando etapas y donde uno va desde un inicio hasta sus conclusiones. Pero, ¿qué tiene que hacer? Identificarlo primero el problema. Identificando el problema va a tener una idea de lo que es su tema, tendrá que revisar la bibliografía, habrá que hacer la concreción de ese problema en una hipótesis, decidir el diseño metodológico, recoger los datos, hacer el experimento, realizar y presentar los datos, interpretar resultados y llegar a tablas, cuadros, modelos, lo que uno quiera, para poder reforzar lo que van a ser las conclusiones. Entonces, por eso les decía que tiene mucha relación con la rama de proyectos, porque lo que estamos haciendo todo el tiempo es tratar de resolver un problema. Es más, cuando hubo la pandemia, la mayoría de los economistas se miraban las barbas, como las que yo tengo, y decían, uy, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿será lo mejor encerrarnos o qué será? Entonces, para eso sirve esta cadena, digamos, de valor, que es compartir conocimiento para gestionarlo. Y la única y la mejor forma de compartir conocimiento es leyendo revistas o publicando en revistas, especialmente si tienen el aval de ser científicas y serias. Entonces, ahí uno tiene que ver la definición del tema o título, tiene que ir viendo cómo va a hacer esa tesis o esa investigación, si bajo un método tradicional, que eso implica ver unas competencias básicas, o juntar artículos armados, porque no es malo hacer una colección de artículos para sacar una tesis. También va a tener que saber formular un problema, porque muchas veces la gran mayoría de las personas ahí es donde tropiezan, porque no saben qué cosa van a poner como problema y mucho menos qué tipo de solución satisfactoria le van a dar. Entonces, lo más importante es saberse preguntar, o sea, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? Y ahí ver si es que es descriptiva o va a ser cuantitativa o de qué tipo va a ser. Entonces, sin problema no hay proyecto y sin proyecto no hay ningún resultado. Siempre se va a tomar las estadísticas para fortalecer esa senda investigativa. No es que uno va a hacerlo por deporte, sino que si no hay un dato que confirme lo que uno está diciendo, entonces se está hablando cosas sin base científica. Las hipótesis no se dan en todo, normalmente se dan en una tesis de grado, porque hasta en las monografías y en cualquier otro tipo de herramientas de publicación no necesariamente tienen que estar presentes. La metodología se divide en utilizar herramientas cuantitativas, cualitativas, y ahí tenemos nosotros la posibilidad de ir comparando, o sea, en términos de la naturaleza, la finalidad, los problemas, los valores, la teoría, los instrumentos y los análisis. Hay unas diferencias bastante cruciales entre lo que es una perspectiva humanística cualitativa, una perspectiva educativa crítica, que es una intermedia, o una cuantitativa, que es con datos duros. Entonces, ahí uno va a tener que definir sus objetivos, que pueden ser exploratorios, descriptivos, explicativos. Para eso es que nos hubieran querido encasillar y decir, tienen que aprenderse a usar los verbos, porque cuidado que pongan un objetivo en el cual no se esté manejando. Yo no soy muy apegado a eso, pero si es que no lo hago, como lo decía Dustin, uno llega a presentar los artículos en las revistas científicas y no pasa ni la primera parte. Entonces, uno tiene que saber diferenciar qué tipo de variable va a ser. Eso va a estar en función de lo que uno va a elegir, el camino que quiere recorrer. Y de ahí vamos a tener que definir nuestra perspectiva. Al decir la perspectiva, estamos hablando de método. Y en ese método podemos hacerlo de manera experimental, cuasi experimental, correlacional. Eso es una perspectiva empírico-analítica. O si queremos ser humanístico-interpretativos, vamos a hablar de etnografía, historia, estudios de caso. O por último, va a estar orientado a la práctica educativa. Y eso es una investigación-acción, investigación evaluativa, como queramos. Entonces, para esto siempre tenemos que tener un lugar de muestra, si es que lo estamos haciendo además con un orden cuantitativo, porque tenemos que definir a quiénes vamos a ir, quiénes son los sujetos de nuestra investigación, qué elemento muestral vamos a tener que ver el muestreo, vamos a tener que ver qué herramientas, podemos hacer un censo, una encuesta, pueden ser series de tiempo, pueden ser datos puntuales, etcétera.
Y para ello también vamos a tener algunas claves, porque si estamos haciendo un muestreo probabilístico, vamos a tener que hacer mucho más trabajo que uno no probabilístico, y muchas veces, porque eso lo he visto en mis estudiantes, en todos los niveles educativos, ni siquiera saben definir lo que es un tamaño de muestra. Entonces, lo importante es conocer que hay unos instrumentos de recogida de datos, porque cuando no sabemos cómo capturar la información, lo más probable es que no salga absolutamente nada y que lo que estamos escribiendo pueda ser repelido o desechado. Entonces, esto nos obliga a tener un dominio de la escritura de texto científico. Y hay, por ejemplo, los proyectos de grado o tesis realmente son la mejor prueba para los que vamos a ser investigadores científicos ex post, mucho más cuando somos doctorados y mucho más cuando hacemos un postdoctorado, donde hay ciertas cosas que nos exigen. Hay como clubes. Los clubes de primera, que están aquí arriba, Elsevier, Scopus, Springer, Web of Science, y en mi campo es la C3 de Bioeconomy, todos esos son como clubes exquisitos. Para empezar, cuesta muchísimo dinero el publicar acá. Si es que uno, además, tiene ciertas limitaciones. Nosotros, como país en Bolivia, hasta que entró el gobierno que todavía sigue vigente, éramos un país de desarrollo relativo, y mejor dicho, éramos un país subdesarrollado, entre comillas, y gracias a eso, estas revistas nos daban una franquicia para poder publicar tranquilamente, sin tener que pagar la modesta suma de aproximadamente 4.000 libras esterlinas para un artículo. O sea, ustedes dirán, uy, eso es mucha plata, ¿y qué podemos hacer? Pues es mucha plata, pero hay formas de poder llegar a esto, y eso es lo que decía Dustin, hacerte conocer, tener una red de colegas investigadores, el haber escrito con alguna gente que ya tiene fama y reputación, porque te pueden jalar. No vas de primero, puedes ir cuando de quinto, eso no importa, pero lo importante es que tu nombre ya vaya rodando, y lo que decía también, que te citen, que puedan mencionar tu trabajo, que ese trabajo además sirva. Y el que sirva es citable, que además sea sujeto a revisiones adicionales, comentarios, etc. Hay una segunda escala, no por eso estoy minimizando, pero el Google académico es una segunda hasta tercera clase. Cielo lo mismo, LatinDex y Dialnet y los que quieran, porque están debajo de estos señores que por pertenecer al exquisito club medio del capitaloceno, estos tienen la barrera de que no van a entrar los del tercer mundo, o sea, esta epistemología del sur, sino que ellos van a seguir dando vueltas con su epistemología ahí arriba. Pero hay formas. Gente que escribe acá y lo hace bien, estos mismos se ocupan de ver y buscar, bichar y seleccionar y te invitan. Para eso tienes que publicar, obviamente el ORCID es elemental, tener tu email institucional. Puede haber un DOI generado, y mejor es si el DOI viene de la revista donde has publicado. De ahí se puede ir escalando, y el ResearchGate y otras revistas especializadas te permiten saltar. En el caso particular mío de la bioeconomía, yo empecé con la bioeconomía y el cambio climático, que es una revista nicaragüense, pero muy buena porque el director es realmente clase A. Y de ahí pude subir a C3, donde las exigencias son nivel Springer, nivel Elsevier, donde los pares ciegos te sacan la madre desde que entra la revista hasta que sale. Esos son periodos de tiempo que pueden durar de 1 año a 8 o 9 meses, puede ser 1 año entero, puede ser 1 año y medio hasta que salga el artículo. Entonces, todo esto se puede ir analizando, porque hay una forma de enfrentarlo, y es que uno tiene que primero conocer el lenguaje científico. Tenemos el error, muchos de los que no hacemos mucha praxis en la escritura, de hablar por decirles en primera persona. Eso ya es una babosada que de entrada nomás te la devuelve. Lo segundo es nuestra capacidad para redactar correctamente. Aquí el lenguaje, sea en español, sea en inglés, sea en la lengua que fuera, tenemos que tener la posibilidad de no estar incurriendo en errores gramaticales y de toda índole. El dominio de las normas y las citas bibliográficas, esta es la barrera más grande. A todas las publicaciones lo primero que le van a mirar es si tiene o no plagio.
Y a continuación te van a empezar a fregar si has usado APA 6, APA 7 o cualquier otra cosa. Entonces también tiene que haber una competencia en la búsqueda de información. Para eso se han inventado, bueno, se ha puesto de moda utilizar gestores de citas y de referencias como el Mendeley u otros, donde ahí te ayudan y además te permiten perfilar un estado del arte de una forma muy rápida. También tiene que haber una capacidad para relacionar conceptos, tiene que haber el dominio de la temática. Y ojo, esa es una recomendación que les doy a todos mis alumnos y a todos los amigos. No te metas a escribir sobre algo que no sabes, porque ahí sí que te van a pillar y te van a sacar la madre por estar queriendo meterte a terrenos pedregosos donde uno nota al tiro si la persona tiene o no dominio de lo que está escribiendo. Y lo último, tener habilidades de análisis y síntesis que pueden ayudar. Entonces, ¿para qué les he dado todo este rollo que uno diría, pucha, ¿de qué sirve? Primero, estas normas que definen las reglas te están enseñando a ser ético. Es realmente aberrante de que una persona quiera decir, este es mi trabajo cuando lo ha plagiado. El plagio es un delito. Y por eso es que todo el mundo se pone exquisito al decir, a través hay mecanismos como el Turnitin y otros, que fácilmente uno puede detectar de que a uno le están queriendo vender un producto que no es de uno. Entonces, es así que se hace una arremetida muy fuerte contra el plagio, ante lo cual uno tiene que tomar las medidas, porque así como existe el Turnitin para que te critiquen y para que te sometan a si has hecho o no un trabajo ético, también sirve a uno para hacer una autocrítica, porque además estos son programas, o sea, están sujetos a una inteligencia artificial, etcétera, y si bien no se les puede ir ningún error, no siempre es así, porque pueden haber algunas cosas que definitivamente uno, si es que aprende de esto, puede mejorar y puede llegar a superar observaciones que se vayan dando en el camino. Las guías de contenido mínimas de una revista a otra varían, pero lo más indispensable es saber de que uno tiene que tener un título. Lo que decíamos, tema, título, es tiene que ser muy corto, claro y específico. Hay que tener clarito el orden de los autores, quién es el primero, o sea, el que lleva el primer nombre es el que va a aparecer citado en todo lado, porque los demás son edad. Y además tienen que tener sus correos electrónicos institucionales y sus ORCIDs, porque si no, no tienen cabida. Hay que hacer un resumen que incluya objetivos, métodos, resultados y conclusiones del estudio. Y muchas veces te dicen no más de 200 palabras, el exagerado es de 300, los demás no sirven. Entonces hay que ver las palabras clave para identificar el tema que estás haciendo, las fuentes, el año de publicación y el DOI. Y me detengo en esto porque la mayoría de los que publican, inclusive en esos call for papers, en esos llamados a investigación científica, a hacer un capítulo, etcétera, y hay muchos que han empezado a entrar en ese negocio de gestionar publicaciones. Entonces, cuando uno se da cuenta de que esa revista o quien está convocando no tiene DOI, mejor no pierdan su tiempo. ¿Por qué? Porque este DOI sirve para escalar. Sin DOI, sigue siendo Anonymous y no va a llegar absolutamente a nada. En cuanto a contenido, la típica. Va a depender de cómo se convoque y te van a decir, primero de una introducción, hable de su metodología, hable de la discusión o análisis, concluya. No hay más misterio en eso. Entonces, acá seguramente lo van a ver cortito, pero yo los invito a que utilicen gestores de citas. El Mendeley es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque me ayuda con simplemente poner una palabra, esto va buscando, itera, y son millones de artículos y de libros y lo que uno, sobre todo investigaciones científicas, que te permiten ir capturando, y aquí te dicen el año 23, van así hasta abajo, y te van diciendo qué es lo más relevante, qué es lo último y qué es lo más citado. Eso le ayuda al investigador a ordenarse. Muchos no conocen esta herramienta, con esto te abrevias siglos. Y también cuando uno arma su librería, porque uno conforme va utilizando esta herramienta, yo tengo en el Mendeley aproximadamente 5.800
documentos, y estos documentos me sirven no solamente para el artículo que esté escribiendo, sino para cualquier otro. Por eso es que Dustin, cuando se pregunta, ¿y cómo uno hace para escribir 400 artículos al año? No es solamente usar los recalentaditos de cambiarles una parte u otra parte, sino que uno también a través de estos gestores puede armar rápidamente un artículo o hacer alguna otra aproximación, porque toda esta base de datos te sirve para hacerlo. Importantísimo, y esta es mi producción que la voy a presentar el próximo lunes en Dubái. Soy invitado a ir a la COP28, y aquí dice justamente cómo va a incidir en dos ecosistemas, etcétera. Y esto que me habían dado como datos referente, porque así es lo que pasa en los organismos internacionales, yo lo primero que hice es buscar en mi base de datos, y de la base de datos encontrar algún documento que me sirva. Lo bueno de tener esta herramienta es que esto puede permanecer como un archivo, y ahí tú tienes la posibilidad inclusive de ese archivo guardado en sistema, marcarlo. Esto obvia el vetusto sistema de hacer fichaje, porque aquí estás haciendo la ficha. Aquí estás rayando lo que tú vas a citar. Allí tienes el número de página, etcétera, etcétera. Tienes el texto, etcétera. Y con eso automáticamente te sale la cita en tu documento. Entonces, ¿cuál es el mito? Ya que ahora estoy yo del otro lado de la barricada, porque siempre estaba siendo sujeto de evaluación y ahora soy el que le hago la vida difícil a mucha gente. Entonces, nosotros, los tribunales revisores o pares ciegos de revistas, tenemos que ceñirnos a una plantilla, un esquema. Esto se llama es un mecanismo de evaluación en el cual tenemos la persona, su país, qué cosa está haciendo, quiénes somos los directores de tesis, y ahí tenemos para hacer con claridad lo recogido en el proyecto. Tiene suficiente interés para construir una tesis, es innovador, original, etcétera, y aquí es uno donde hace el papel de malo. Pero no se trata solamente de fregarle a la persona, sino hay que argumentar y decir, esto no contiene, esto sí, esto no. Utiliza herramientas como el ChatGPT, otros, porque no es que nos van a tomar el pelo y decir, nosotros estamos en la onda y esos pobres revisores se están papando mozas. No, no es así. Entonces ahí va a haber una aproximación al objeto de estudio, si tiene bien definido el problema, las preguntas y los objetivos. También si es que la metodología, y ahí es sañudo el tema de qué es lo que han hecho, o sea, está hablando de metodología, ¿de qué está hablando? Describir bien los procesos, ver aspectos formales y ver también otros apartados que estén vinculados a la investigación. Entonces siempre va a haber un comité de ética donde tú das el reporte y dices, ¿ha habido o no ha habido plagio? Y con eso es el fin de la historia, y la comisión puede decidir, como en este caso hice con uno de los alumnos, no cumple, le devolvemos para que tome recaudo de lo que ha pasado y que rehaga, y cuando la tenga lista, que vuela. Lo mismo hacen, en las revistas. O sea, los pares ciegos, yo soy par ciego de varias, entonces tenemos la misma hermenéutica, y lo que tenemos que hacer es justamente lo que se ve esta nota. Tratamos de ser imparciales porque obviamente los pares ciegos, por eso son ciegos, no sabemos quién es la persona. Y cuando uno va a meter un artículo en una revista seria, lo primero que va a hacer, te van a pedir es que lo metas en una plataforma y que todo lo pongas numerado, párrafo por párrafo, sin poner tu nombre ni nada, que te identifique, o sea, es anónimo el artículo. Allá vamos a poder ver qué pasa. Entonces, es muy importante ver de que, como lo ha dicho bien Dustin, existe la ley, y la ley es que hay un club exclusivo del capitaloceno, o sea, de las epistemologías nórdicas, que no quieren que los sureños o los sudacas entremos a ese nivel. Pues sabemos sudacas que hemos estudiado en Europa y les podemos sacar la cresta a estos buenos amigos. Yo tengo un buen amigo que es Boaventura da Souza, que un poco ha caído en desgracia, lastimosamente por otros factores. Pero este hombre ha sido el promotor para que muchos de nosotros nos vayamos sublevado y que podamos discutir de tú a tú con estos epistemólogos del norte. Entonces, si no podemos ser miembros, porque no tengo ahorita 4,000 libras esterlinas para mi publicación en Elsevier, pues puedo agarrar e irme a escribir en una universidad que tenga alguna franquicia, y lo hago. Ahorita estoy escribiendo mucho con Honduras y con Nicaragua, que son considerados países en desarrollo. A ellos
Elsevier, estos les dicen ya, para ti es gratis. En cambio, que para nosotros, que nuestro presidente nos dijo que no éramos pobres y demás, nos cagó. O sea, nos dijo, ahora ustedes pagan igual que los del norte y de cualquier otro. Entonces, es así la ciencia y hay que buscársela. Entonces, uno puede además tener amigos, por decirles, gente que ya escribe habitualmente en Elsevier, ellos ya ni tienen que pagar esa alícuota. Y aparte de eso, te pueden ir jalando porque tú puedes entrar como segundo, tercero, cuarto autor. Y eso realmente es como pasarla, ¿no? Es como no te vas a graduar de buenas a primeras, sino que en el camino uno puede ir asociándose con la gente. No hay que esperar de que nuestras publicaciones de buenas a primeras sean aceptadas. Eso lo ha dicho muy claramente Dustin. Las publicaciones van a ser aceptadas si es que uno ya tiene pericia en hacerlas. Y la pericia no es que uno la tiene por el feeling. La pericia se la hace caminando y matando se aprende. O sea, varias veces repitiendo el error se puede lograr a perfeccionar el tema. También es bueno ser un referente. O sea, mientras más te citen, mientras más interacción tengas en el ResearchGate con gente que te puede dar incluso algunas sugerencias, te critica y lo que fuera, tu puntaje sube. Y si a eso le sumas de que todo eso que estás publicando ya tiene DOI, entonces tranquilamente en Scopus y en algunas otras visibilizadoras de investigación te van a tomar en cuenta. Porque ya dicen, este ya no es un junior, tiene reputación y obviamente podemos hablar con él porque hace trabajo serio y su trabajo lo recomienda. Entonces, ser coautor de gente que ya ha pasado ese recorrido para los que están empezando es lo más aconsejable. Y ahí yo me quiero referir a la invitación que me ha hecho gentilmente Pedro, porque Eureka Consultores tiene esa misión. Son consultores para ayudar a la gente que está empezando y que se va a tropezar con todas esas calamidades a resolver esos problemas. Entonces, si contamos con ese apoyo, porque ya lo ha dicho bien, en el Perú antes había un tráfico de publicaciones porque eran científicos, como les decimos, de universidades Mickey Mouse y querían despuntar y querían aparecer en un journal internacional, entonces pagaban para hacerlo y no importaba cuánto. Ahí se ha hecho mucho tráfico en Cielo y todas esas otras revistas que bajaron su reputación por eso, pero lo importante es de que sí a uno lo pueden guiar, sí a uno le pueden ayudar, y ahí Pedro es un experto y se pueden ver otras cosas. Mi criterio final es que hay que ser persistente y consecuente, porque el llegar a las ligas mayores, o sea, jugar en ligas mayores implica que te inviten a ser expositor, como ahora me invitó Pedro, estar en foros mundiales. Estoy yendo, mis antecesores han sido Jeffrey Sachs, Rattam Lal y otros de primer nivel que han estado en estas semanas. Cada día han sido 4, y no es porque esté yendo de colero el último día, sino que era por orden temático y ejes de intervención. Uno se convierte en un speaker internacional porque cuando uno ya va acumulando horas de vuelo y papers, que son además reconocidos, entonces uno ya puede tener incluso una fuente de ingreso, porque cada speaking o cada conferencia que uno da puede oscilar entre $4,000 y $5,000. Y las consultorías que te llueven, porque cuando te leen y tú pones cosas interesantes, lo más seguro es que te van a decir, a ver, usted ha dicho esto, explíqueme, y te van a invitar a que tú hagas algo. Como siempre y metodológicamente, cuando uno dice cualquier cosita, uno tiene que poner las citas y las referencias. Cualquier trabajo que me pongan donde no hay una bibliografía y hasta una triste presentación sin ella, no sirve. Entonces, eso sería de mi parte y bueno, creo que he hecho un buen uso y administración del tiempo. Son 25 minutos clavados, así que Pedro, tú sigues. Muy buenas, gracias Jorge por tu intervención, tu valiosa intervención. Bueno, señores, entonces vamos a abrir el debate. Entonces vamos a comenzar con 2 preguntas que están en el chat para los ponentes. Pues voy a hacer la primera y me gustaría oír la opinión tanto de Jorge como también la de Dustin.
Entonces la primera de esas dice Rosalía: ¿hay alguna plataforma o manera de contactarnos con autores que ya hayan publicado para poder ser coautores? Adelante, Dustin, comienza tú. Bueno, listo. Claro que sí. A mi juicio, y la que me ha servido a mí, que no necesariamente tiene que ser la suya, por ejemplo, ResearchGate. A mí ResearchGate me parece que es un perfil, y les voy a poner con varias anécdotas. Uno de mis pares evaluadores de mi tesis doctoral es una de las personas que más sabe de mi tema en lengua castellana. Yo a él lo busqué por correo, porque yo quería que él fuera, nunca me contestó. Conocidos de la universidad, de otros conocidos, no conocidos míos, sino conocidos de conocidos de conocidos, y tampoco me contestaron. Sin embargo, yo lo busqué ahí en ResearchGate, le escribí: vea, doctor González de Molina, estoy haciendo una tesis de y me gustaría que usted me colaborara. Y ponle que como a los 5 minutos el señor me respondió, y fue mi jurado y me ayudó también con mi anteproyecto, vuelvo y repito, siendo que uno no es nadie, ¿no? Entonces yo creo que esos perfiles le ayudan a uno a contactar, ¿no? Lo que decía el profesor Jorge León, igual, estas narrativas del Sevier, de Mendeleev, también le ayudan a uno a contactar, claramente. La producción investigativa es la mejor cara que usted tiene para poder generar procesos, ¿no? Porque, o sea, yo no voy a decirle a una persona: venga, escribamos usted y yo, que me parece bonito, pero bueno, ¿y usted qué propone y yo qué propongo? ¿No? O sea, ¿en qué me complementa que yo me haga con usted? También es la otra cosa. Y disculpe que sea tan pragmático y funcionalista, pero digamos, en un artículo, eso de llevar gente de coche, yo no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. Ahí me tiene que complementar, porque pues hay muchas cosas que yo no sé, hay muchos procesos en la escritura, por ejemplo, que es necesario. Pero yo digo que los perfiles, ResearchGate, el ORCID, funciona muchísimo, lo que tú haces en Google Académico, estas narrativas de Mendeleev y del otro proceso, promocionarse usted también. Yo algunas cosas me pongo, por ejemplo, cuando estoy buscando trabajos, y los digo de frente, entonces yo busco los decanos de las universidades, busco el correo y: hola, ¿cómo estás? Soy Dustin Taysin Gómez Rodríguez. Imagínate que mira, esta es mi hoja de vida, y pum, es una forma de promocionarse, ¿no? Otra forma es utilizar la mediación de las TIC. Es decir, no solamente es utilizar el discurso complementario de la academia, artículos, libros, sino, como les dije anteriormente, pues publique en revistas de divulgación, haga videos en YouTube. Claro, no caer a que somos youtuber ni influencer, que yo discrepo eso enormemente. Yo no creo que un profesor sea un youtuber y un influencer, porque uno no entretiene al estudiante. Eso lo tengamos muy claro. Yo no entretengo a ningún estudiante, y eso hace un influencer y un youtuber. Claramente, esta mediación de las TIC pues, le pueden ayudar a uno, porque la imagen es radicalmente importante. La juventud utiliza otros medios que no necesariamente utilizaba uno. Pero en términos generales, yo digo que los perfiles de investigación, Mendeleev y utilizar otras herramientas le ayudan a uno a construir y a deconstruir esa red, que es imperativa, porque uno solo no hace nada. Usted necesita de otros compañeros para hacer cosas. Solito, a no ser que usted sea un premio Nobel, y eso, porque ahí lo demostró, los últimos premios Nobel han tenido todo un andamiaje de personas, ¿cierto? Pero es necesario. Hasta ahí llegaría mi aporte para no hablar más caro. No, excelente, Dustin. Me vas a ayudar a abreviar palabras. Haciendo la síntesis de lo que acaba de decir el colega, ResearchGate es definitivamente una de las mejores plataformas para encontrarnos. Y leía por ahí una pregunta: para la agricultura es para toda, es multidisciplinario. El ResearchGate no te está definiendo si van a ser artículos especializados en economía, en agricultura, en proyectos, es para todo. Es la más abierta. Y como es un invento alemán, la verdad es de que ha ido mejorando conforme pasa el tiempo. Como decía muy bien Dustin, la mejor forma de ir identificando gente a la que tú podrías acudir, digamos, primero para que te enseñen, porque hay que ser humilde. En la ciencia, si tú vienes con una paradita y vas donde uno de estos terribles titanes, tú no vas a pasar ni del primer minuto de charla.
Entonces es mejor ser cauteloso, prudente y saber entrarle al abordaje. Lo que dice Dustin es una muy buena recomendación. Hay que saber venderse. Y saber venderse es, mire profesor, tengo esta obra o he hecho este artículo. ¿Qué opina? Ese es mi truco. Yo he hecho eso y me ha resultado muy bien, porque cuando tú demuestras esa humildad ante una persona ya grande y el tipo por X o Z puede decir, a ver, ya, veré qué cosa ha hecho este señor. Y empieza a encontrar algunas cosas que le llaman la atención. Yo les digo, en algunos casos no ha pasado ni 24 horas que he recibido llamadas, porque la ventaja que tenemos que ahora todo ya está interconectado. En cualquier documento que publicamos, por eso se obliga a que uno tenga el correo electrónico. Pero también tenemos el ORCID y en algunos otros hasta nuestros teléfonos son fáciles de pesquisar. Entonces, de esa manera, el que quiere buscar a alguien lo encuentra. Y el ResearchGate te da esa facilidad. Ahora, hay técnicas y hay métodos porque ahora se ha puesto muy de moda la bibliometría. Y esa bibliometría es utilizando inteligencia artificial. O sea, no es solamente la inteligencia artificial para usar el ChatGPT y evitarte el plagio, aunque dicen que esa herramienta también tiene sus limitaciones. Entonces, hay formas de hacer gestión de conocimiento y de búsqueda de pares, donde tú haces un research de gente que es experta en eso que tú estás buscando. Porque tú no vas a ir a buscar un partner que está escribiendo Sofía cuando tú quieres hablar de agricultura. Entonces, tú vas a buscar además qué revista especializada es la que se está dedicando a eso. Y lo mejor para agricultura es buscar a los que en agricultura. Entonces, yo puedo hablar de un compatriota quien lo conocí antes de conocerlo personalmente, que es el doctor Bruno Condori Ali. Él era el subdirector de USDA en Estados Unidos, un boliviano. Y es un tipazo porque ha ocupado los cargos más grandes en Francia, en Bélgica. O sea, es un cerebro. Y este hombre, a pesar de que era mi compatriota, era muy difícil abordarlo, ¿no? Nadie podía llegar a él. Entonces le escribí, primero tratando de tocarle la parte sensible, somos bolivianos, pero por fuera, ¿sabe qué? He escrito esto y me gustaría saber su opinión y me gustaría poder tener acceso a sus trabajos. Entonces, el profesor vio eso y me llamó. Me empezó a decir si me gustaría escribir con él, porque había encontrado un par de cositas que podían ser de su interés. Y yo le dije, pero por supuesto, claro que sí. Y ahí me ponían las reglas. O sea, él es el que dirige. Y no importa en qué posición te diga que vas a estar, porque él lo define, pero lo importante es que entres. Una vez que ya has dado el gran salto, ya tu nombre está sonando, poco a poco puedes ir escalando. Y hoy por hoy, yo decido, por ejemplo, cuando escribo, y con gente de España y con gente de cualquier lado, yo les digo, vos vas a ir de segundo o tercero, y si no, lo siento mucho, no me da la gana de escribir con ustedes, punto final. Entonces, llegar a ese nivel ya es cuando uno ha pasado muchas aguas, pero es importante empezar por lo básico. Ahora, en eso de las pesquisas, ahí van uno haciendo como una especie de, gracias a la inteligencia artificial, puedes ordenar nombres, especialidad, etcétera, y con eso uno puede empezar recién a tomar contacto, porque no es ir a buscar a cualquiera o hacer una búsqueda espuria. Yo con eso me detengo, pero hay mucho más para hablar sobre el tema. Sí, muy bien la intervención de Justin y el doctor Jorge, y definitivamente espacios como estos también son buenos para poder interconectarnos y conocernos, pues, y poder encontrar a gente y poder hacer estas redes de conexiones. Pues lo importante es hacer redes de conexiones, pero lo más importante es comenzar a escribir, comenzar a producir, porque esa va a ser nuestra mejor carta de presentación. La otra pregunta que viene de allá de Bolivia, compatriota tuyo, Jorge, él dice, bueno, ya tú dijiste algo, pero podrías afianzar más tanto tú como Dustin. Él dice, ¿qué opinión tienes de la inteligencia artificial dentro del campo de la investigación y reacciones científicas?
Bueno, hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque esto sería ya una sola conferencia para dar sobre este tema, realmente. Porque este tema está ahorita, desde qué punto también lo tocamos, desde la ética, desde la producción, hay muchas aristas ahorita. Podríamos hablar desde aquí un mes, pasar hablando sin parar del tema. Pero bueno, les doy la oportunidad de su capacidad de síntesis para poder ser concreto en la intervención. Ya, muy bien. Para mí la inteligencia artificial, como cualquier otra TIC, es una herramienta. Y es una herramienta que no es nada despreciable. Las personas que saben administrarla se pueden ahorrar bastante tiempo. El ahorro de tiempo, por ejemplo, es hacer unas buenas preguntas al ChatGPT, pero no solamente es el ChatGPT, ahora hay una N cantidad de inteligencia artificial que uno puede ir incluso perfeccionando la forma de hacer la consulta. La clave aquí es el saber preguntar. Y para saber preguntar hay que saber hacer. Y el saber hacer es lo que decía Pedro, primero hay que saber escribir y lanzarse eso. Cuando uno no sabe ni preguntar y le hace consultas estúpidas al ChatGPT, tú metes basura a un computador y el computador te va a responder cualquier cosa. Y por muy inteligente que sea esa inteligencia artificial, si no están bien hechas tus preguntas, no te va a poder ayudar. Entonces, lo más importante es saber dosificar y saber orientar bien esas preguntas. Lo siguiente es, la inteligencia artificial también te sirve para hacer las búsquedas. Por eso el Mendeley, que es un gestor de citas, es full inteligencia artificial. Y te tienes que familiarizar con él. Han visto en todas esas mis láminas, todo se interactúa. Tú lo que le pides hace la inteligencia artificial. Y tú puedes agarrar, inclusive sacar estadísticas. Decir, en los últimos 10 años, la producción intelectual de libros en esta área ha sido de tanto. Los escritores predominantes han venido del norte, han sido alemanes, han sido de tal y tal lugar. Y ahí uno puede hacer métrica y puede hacer muchas otras cosas que te sirven y te orientan. Entonces, mi conclusión es, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y sería estúpido de decir, no aprovechenla. Aprovechenla al máximo. Y si con eso le pueden dorar la píldora a sus tutores y a otros docentes que son a veces muy babosos porque no se actualizan, háganlo. Les van a haber pasado la gallinita ciega, pero vale la pena intentarlo y esa es mi última idea al respecto. Siguiente orden de idea, a mí me parece apasionante. Todavía no las manejo bien, hasta ahora estoy jugando a ensayo y error, siendo honesto. Estoy entendiendo todavía los comandos, ¿no? Esa capacidad algorítmica de la CIA, ¿no? Digo que es un complemento, que es una pelea. Me parece muy curioso que hayan sectores de la educación que estén peleando contra eso. Considero que pelear contra la tecnología es pegarse un tiro, así de sencillo. Es un reto también para nosotros los profesores, porque ya, por ejemplo, yo enviarle a un estudiante hagamos un ensayo, eso ya se acabó. ¿No? Hace rato ya me llenaban eso de Wikipedia, ahora simplemente hacen un comando, actúa como experto y relacionan un texto de 1000 palabras entre y ya me tiene el ensayo. Entonces ya, eso quiere decir que uno como profesor, ¿qué va a hacer frente? ¿No? En investigación me parece, como muy bien dice el doctor Jorge León, que le reduce a uno tiempos, ¿no? Yo lo que estoy haciendo ahora, enfáticamente ahora con ChatGPT, es que estoy mirando mi redacción y, siendo honesto, redacta muchísimo mejor que yo. Es que estoy haciendo yo y se lo digo de frente. Yo escribo eso tiene errores, le digo, actúa como experto y mejora la redacción, sintaxis, y me sale eso mucho mejor a lo que yo. Y claramente en las fuentes yo pongo ChatGPT 2023, pongo el prompt, que es el comando, que es lo que les acabé de decir, actúa como experto y mejora, y porque usted no puede pelear contra eso. Usted tiene que tenerlo claro, no puede pelear contra eso. Y es un complemento y un reto. Un reto para nosotros, profesores, un reto para la sociedad, un reto para la universidad. Eso replantea cómo estamos enseñando. Pero a mí me parece fascinante. Y ojalá yo tuviera un poco más de tiempo y sobre todo de conocimiento, porque todavía uno de viejo es todo inmigrante, entonces oprime una cosa y lo que sea profesor Jorge León.
A veces uno hace una pregunta toda boba y sale un mamotreto y uno, uy, no, esa vaina no es, ¿no? O que también lo engañan a uno, porque eso hay que tenerlo claro, ¿no? El que yo más tengo nociones, porque eso es ChatGPT, y yo a veces le digo, deme fuentes fidedignas y las inventa. Entonces, uno tiene que tener, o sea, eso no es solamente cogerlo aquí, copiarlo y pegarlo, no. Y que eso también tiene un discurso, un interés de por medio. Un ejemplo que yo hice fue, hábleme sobre el conflicto entre Hamas e Israel, y el discurso era totalmente neoconservador. Entonces, eso no es objetivo, eso también tiene unos intereses que hay que tener claro. Entonces, para finiquitar, es un complemento, es algo que se quedó y que usted tiene que replantearse dentro de su marco qué es lo que va a hacer frente a ella. Y sobre todo, utilizarla, porque si no se queda, y el que no se adapta, se va. Sí, es sencillo. Sí, señor. Ahí las dejo. Si me permites, Pedro, una última complementación, porque hay una pregunta que ya surgió ahí. Si esto cuesta. La verdad es de que cuando uno escarba más en la nube, definitivamente uno puede encontrar opciones gratuitas. En todo, inclusive hasta en la búsqueda de libros, en la pesquisa. Pero si uno quiere calidad o quiere, digamos, estos gestores de inteligencia artificial más avanzados, yo podría sugerir el Perplexity, que ese ya definitivamente hasta te da las citas con bibliografía incluida y todo lo demás. O sea, es algo monstruoso, pero se cuesta. Instalado el sistema Office 365, o si tiene cuentas que están embarazadas con Microsoft como sistema. Si uno tiene eso y está con software libre, con Google, etcétera, ahí no puedes entrar sencillamente al Mendeley, te pone varias trabas y no entras. Y ahí es pago y cuesta caro. Entonces, pero uno se tiene que dar modos, y el darse modos es justamente, uno puede introducirse, ir buscando, pesquisando. Entonces, la mayoría de los investigadores tenemos no una cuenta, tenemos unas 4 o 5, porque tenemos que interactuar con Yahoo, con Hotmail o bueno, lo que tenga que ser Microsoft, cuentas en software libre, Google Académico y cuentas de universidades y todo eso. Yo tengo más o menos, son como 10 cuentas que manejo, y con eso puedo ir filtrando e introduciéndome. Les puedo confesar que hasta el día de hoy yo no he pagado por ninguna de estas herramientas. He ido buscando la manera y lo logré. Claro que eso es un tiempo que uno invierte, pero al hacer eso uno aprende también. Eso es solamente para la complementación. Y como bien lo ha dicho Dustin, hay que lanzarse a la piscina. Desde que apareció esto, porque veía que mis alumnos de pronto eran bastante taraditos al exponer sus temas en clases, y me mandaban un documento que yo decía, miércoles, ¿de dónde se han mandado esto? Estaban utilizando inteligencia artificial. Creo que Dale, Pedro. Ajá, ok. Sí, bueno, y sobre todo que tampoco uno es el usuario y uno es el que es responsable de la salida de información que va a venir de la inteligencia artificial. Y esa es la responsabilidad que hay que tener, como lo decía Dustin, como lo dice Jorge, que también la inteligencia artificial también hay que revisar lo que está allí como uno experto en el área en el que uno se desenvuelva. Existen hasta el momento no hay ninguna otra pregunta. Alguien que quiera intervenir para ya ir cerrando esta parte de preguntas. ¿Existe algo adicional? ¿Alguien que quiera hacer un comentario o algún aporte que vea que sea considerable dentro del conversatorio? Y no si no hay más nada que preguntar, entonces vamos cerrando. Excelente, un comentario excelente. Los expositores pueden proporcionar sus correos. Querido Pedro, hay entre las preguntas sí, te dicen
si podemos proporcionar el correo, pásales por favor mi presentación. Ya. Te las o sea, yo soy de los que he aprendido que mientras más socialice algo, cualquier documento, y lo dijo también Dustin, lo importante es que te lean. Ahí nosotros crecemos y hacemos crecer a la gente. Yeah. Entonces, esa presentación que he preparado el día de hoy es abierta, ya se hizo pública. O sea, no me voy a estar guardando nada bajo la manga. Entonces, voy a ponerlo a tu disposición, y quienes quieran de los presentes, puedes difuminarla, porque ahí crecemos todos. Exacto, sí, los que están diciendo en el chat que necesitan las constancias, certificado, todo eso, nos escriben al correo electrónico, le hacemos llegar su certificado y le hacemos también llegar la presentación. No se preocupen, de antemano eso va a estar. Por acá dicen cuáles son los puntos críticos para elaborar un buen artículo. Bueno, de hecho, en resumidas cuentas, Dustin y Jorge también lo considero. La metodología, para mí, es el punto de inflexión dentro de un artículo, pues, y el objetivo. Si tú no tienes claro el objetivo donde vas a llegar, entonces difícilmente vas a poder establecer un marco lógico, metodológico, y vas a llegar a un resultado. Entonces, tiene que estar claro del objetivo, porque el objetivo le va a hacer parar su marco epistemológico, y de ahí todo lo demás es un saludo a la bandera. Entonces, porque hay investigaciones que tú hablas de relacionar, y entonces llegas con un análisis descriptivo. Dices, bueno, pero aquí se quedó, ¿qué pasó? No llegó a nada. Entonces, bueno, no sé si algo quieren hablar Jorge o Dustin, pero quería como reafirmar eso que lo afirmó Dustin, y por otro lado lo reafirmó Jorge con todos los gestores y todas las cosas o métodos que él estuvo presentando dentro de toda su disertación. A ver, Dustin. Yo hablo. Miren, a mí algo que, como lo repito y como ya lo han dicho, importantísimo la metodología, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu línea argumentativa, que es el objetivo general? ¿No? La lectura, porque es que hay veces que uno cree saber, y con toda, disculpen si voy a ser grosero, pero uno no sabe un carajo. Así es. Describe español, como muy bien lo dijo, si usted es sudaca, ¿no? Uno cuando, muy bien lo dice, cuando uno sale, uno se da cuenta esas barreras geográficas y académicas que uno tiene, ¿cierto? Y que hay unos discursos hegemónicos en que dicen que nosotros los sudacas pues tenemos que hacer lo mínimo, ¿cierto? Y tenemos que unirnos y bla, 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 y bla, 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 que estoy totalmente de acuerdo. Pero un artículo, además, es un proceso socrático, diría yo. Es decir, porque usted tiene un hijo que es su artículo, ¿cierto? Prepare un artículo, ¿no? Con toda la emoción, con todo el desgaste, pero tiene que tener una estructura, y vuelvo y repito, tener claro que a usted muchas veces le van a decir que lo que hizo no sirve para nada, ¿no? Tips, yo les doy algunos tips que he hecho en mi posición, que no soy nadie. Una, antes de enviar el artículo, yo hago lobby editorial. ¿Qué es lobby editorial? Les escribo a la revista: hola, soy Dustin, imagínate que terminé este artículo y su resumen es esto. ¿Es posible que les llame la atención a ustedes en su línea argumentativa? Muchas veces ni siquiera te contestan, otras veces te contestan y te dicen, sí sirve, listo, te lo rechazaron, no importa, ya hiciste un capital social con esas personas porque ya tu nombre quedó ahí. Otro tip, hay que ingresar a todas las revistas de las que usted tenga nociones y que sean de su disciplina, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que uno, para solucionar las problemáticas del siglo XXI, no puede ser disciplinario, ¿sí? Se necesita de varias disciplinas, multidisciplinario, pero si usted no tiene claro cuál es su objeto de estudio, muy complicado que usted pueda dialogar con otros saberes. Entonces, a mi juicio, hay que meterse a revistas, es decir, revistas que usted busque, ya sea en páginas como Simago, que están las de Q1, Q2, Q3, Q4, o se mete usted a bases de datos de esos temas que usted le llame la atención, e inscríbase en esas revistas y trate de participar como par evaluador.
¿no? Algunas veces lo llamarán, pero usted va aprendiendo, mire esta persona cómo utilizó el verbo, mire esta persona cómo utilizó la frase, mire cómo explicó la hipótesis. Entonces, usted aprende a evaluar, ¿cierto? Y al mismo tiempo aprende cuando lo evalúan a usted. Entonces, hay que meterse al ruedo, ¿sí? Todas las que usted pueda, revistas, métase. Eso, ingrésese, métase al perfil y por lo menos como autor. Otro tip es que, como dije anteriormente, es necesario que usted construya sus documentos con varias personas. O sea, uno solito es muy difícil, pero muy difícil, a no ser que usted ya tenga una imagen académica, mejor dicho, en que con su nombre usted ya es todo, listo, le creo. Pero si su nombre es otro más, pues trate con otras personas, porque eso le ayuda a uno a aprender, ¿no? Eso también uno se da cuenta de sus limitantes. Bueno, repito, yo tengo problemas, por ejemplo, de redacción. ChatGPT me ayudó. Tengo problemas para escribir en inglés técnico. Hay un amigo que sabe esa cosa y él me colabora. Hay veces cuando hago econometría que me sale bien el modelo microeconométrico y hay otras veces que no. Hay un econometrista que sabe mucho más que yo y tiene un nicho de mercado que me puede ayudar para hacer las cosas, ¿cierto? Otra, donde usted lo inviten y que usted tenga competencias, vaya. Usted tiene que venderse y suena horrible, pero es el sistema capitalista y si usted no lo conoce, vale 3. Así que, que vaya a hablar en tal universidad, vaya, que es virtual, vaya. ¿Sí? Todo que usted pueda ir, vaya, porque usted se está mostrando, usted deja huella digital, ¿no? Sí. No sale en Google, usted no es nadie y cójalo por el lado amable. Si usted no lo busca en Google y sale la de Facebook, pues chévere y todo, pero nosotros ya no estamos para Facebook. Como mínimo, usted tiene que tener LinkedIn y cójalo por el lado amable. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una red profesional en la que usted puede ahí contactarse con actores y agentes económicos del sector y en los cuales usted puede promocionarse, ¿cierto? Los perfiles que hablamos antes, el perfil de ResearchGate me parece importantísimo, el de ORCID u ORCID, que lo piden la revista. Si una revista no le pide a usted ORCID, eso es un roto. Mire a ver usted por qué va a entregar esa cosa ahí. Su perfil de Scopus, su perfil de Mendeley. Hay otras, por ejemplo, que por ahí he visto unas que se llama Work, ¿no? Uno que se llama Semantic Work. Eso abre otros procesos, ¿sí? Las redes sociales, yo creo, a mi juicio, yo que tengo 44 años, pues digamos, a mí una red como Facebook o Instagram, ese nicho de mercado, cójanlo por el lado amable, pero por ejemplo a mí ese nicho de mercado no me llama la atención, ¿sí? Sin embargo, yo no digo que las personas que tengan listo, pero también mire y cultive qué imagen usted está proyectando en una red social, ¿cierto? Porque una red académica, pues usted muestra sus líneas argumentativas y sus categorías de las cuales usted tiene unas nociones y las cuales usted está hablando, pero una red también muestra lo que usted está haciendo. Otra, cuando usted publique algo, socialícelo hasta que se aburra. O sea, si no, ¿quién? Porque es que a veces uno ve compañeros que simplemente porque son doctores, postdoctores y son guau, entonces no socializan y simplemente ponen el nombre. No, hay que socializarlo de todas las maneras para poder que alguien me lea. En las redes sociales, hacer imágenes en Canva, eso lo aprendí en una universidad, que hacen la imagen del artículo y por lo menos tienen una huella digital en la web sobre ese proceso. Entonces hay que socializar. Entonces, para finiquitar, un artículo es algo muy apasionante, un artículo es un hijo para uno, un artículo es muy difícil, ¿cierto? Eso no hay que negarlo, porque una cosa es poder tener usted ideas y otra cosa es plasmarlo bajo una estructura, eso no es nada fácil, pero es supremamente emocionante cuando le dicen a usted aceptado, qué belleza. O que le digan a usted aceptado con modificaciones, no importa lo que diga, con que diga aceptado se hace. ¿Qué modificaciones? Pues usted hace un diálogo ahí, ¿no? En unas usted acepta, no, eso está mal, hay que arreglarlo, y en otras, pues usted le dice lo que quiere escuchar, porque eso hay también que tenerlo. Usted también se adapta. No es lo que yo quiera, es también cómo yo me adapto, porque las revistas, muchas tienen sus propias editoriales. Entonces hay revistas que le dicen a uno, no, solamente norma ZAPA 7, y hay otras que le dicen a uno, no, norma ZAPA 12. Y por ejemplo, si usted escribe en salud, solamente utiliza Vancouver. ¿No? Entonces usted se tiene que adaptar, así es sencillo. O cuando usted los artículos en Q1, Q2, Q3, Q4, muchas de ellas ya tienen unas relaciones en que usted ya tiene que saber qué tiene que decir. Y ay, sí, que me están vulnerando.
Sí, pero es el sistema. Y usted puede hacer cositas, pero desde adentro. Desde afuera, yo no he visto quién pueda desde afuera, sino desde adentro usted puede hacer cosas. Ya con esto, porque ya vale mucha chalera. Bueno, creo que Dustin lo ha dicho todo, pero quiero matizar dos cositas. La primera, contando mi experiencia personal, porque no podría dar un consejo ajeno, uno tiene que apasionarse por el tema que va a investigar. Y el apasionamiento surge por la lectura. Para escribir hay que leer. Y como lo decía Dustin, a veces sin limitarse, uno, si se inscribe en alguna revista especializada o algo que te esté rimando con lo que uno quiere investigar, es el mejor camino. Leer, empezar a reflexionar y procesar lo que uno lee, porque de nada sirve agarrar y comprarse muchos libros, muchos textos, estar asociado a estos clubes de lectura, pero solamente por el qué dirán. Acá es la pregunta con uno mismo. Uno, cuando quiere llegar a estos niveles científicos, está dispuesto a sacrificarse, y el sacrificio es, a veces yo no duermo cuando me apasiono por un tema, estoy investigándolo varios días, semanas, meses. Eso significa el trabajo que uno tiene que hacer. O sea, no es fácil, porque si les dijera, no, esto es como soplar botellas, no es así. El segundo tip, después de que uno ha leído y después de que ha hecho uno, es ordenar y sistematizar el trabajo. Empezando por la definición. O sea, hay que identificar el tema, y el tema está condensado en un problema. Entonces uno tiene que decir, esto quiero para esto. Y al tener eso, uno puede definir sus objetivos, y de ahí viene todo el rollo que ya les he contado. No ir a la inversa y decir, bueno, vamos a empezar de otra manera. Los que han intentado hacer el cambio en el orden metodológico les ha ido como en la guerra. Y además, como en los revisores de los artículos científicos se ciñen a esta estructura, ir antisistémicamente es un error. O sea, no es nada recomendable. Cuando uno, como lo han dicho, empieza a tener algunas dudas o se siente vulnerable o lo que fuera, la interconsulta. En estos tiempos modernos, el vivir enredado es una de las mejores máximas que puede existir. Vivir enredado es que uno pertenezca a redes, red de aquí, red de allá, que sea de tu barrio, que sea de tu universidad, que sea de tu ciencia, de otros países, porque ahí siempre va a haber alguien que te va a escuchar y te va a decir, oye, la estás tarreando, o te va a decir, oye, qué buena cosa lo que estás haciendo. Entonces, es tener esa interlocución para poder afirmarse y para robustecer el análisis que se está proponiendo. Y lo último, hay que perderle el miedo. Cuesta muchísimo el lanzarse. O sea, yo conozco y tengo muchos estudiantes que han sufrido para escribir conmigo, inclusive, porque muchos me han pedido, quiero escribir con usted, y ya sabe Pedro que soy un Milei en ese aspecto, o sea, en el sentido de cabrón. Entonces, no, yo exijo y pido de que la gente que vaya a ponerse a trabajar con uno esté al nivel. Entonces, es bueno que tengas un profesor o un colega que te friegue. Si yo he llegado hasta aquí es porque los profesores con los que he escrito me sacaron la mugre, me han dado pero con palos, y eso es bueno. Esos serían mis tips. Okay. Bueno, para ya ir cerrando, yo creo que pudiéramos concluir que, aparte de todas las cosas que han dicho, es bueno que todas esas cosas, bueno, yo voy a compartir, así como dice Jorge, desde mi propia experiencia, pues, como de lo que he hecho y en lo que he apoyado a otros también en su desempeño, digamos, en esta larga tarea que ya he tenido. Es importante siempre, yo siempre tengo una ley, no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Eso es bien importante a lo largo de todas las cosas en la vida. Entonces, por eso, lo bueno cuando usted se vaya a acercar a una persona que usted quiere coautoría, lo primero que debes tener es un manuscrito o un borrador, algo, una idea. No vaya ante esa persona ni a querer que va a conversar con un amigo, y no es porque la persona
se quiera creer más o menos, sino que simplemente entiende que las personas también gestionan su tiempo. Y la mayoría de esas personas, por lo menos te ve a Austin aquí, está acompañándome, Jorge también, pero son personas que se la pasan en meras actividades continuamente. Por lo menos Jorge se va ahorita, sale de aquí y se va de viaje, imagínate, para Dubái al COP28, pues, o sea, imagínense. Entonces, para usted acercarse a Jorge, usted va a tener que ir con una idea bien sólida, igual que Austin, porque ellos van a buscar primero, lo que tienen que hacer es buscar su línea de sus categorías de estudio para iniciar, porque usted no le va a hablar como lo dijo Dustin, del neoclásico, de la economía neoclásica. Él sabe, pero a lo mejor decide que este tema y a lo mejor ni le responde, quizás, ¿entiende? Entonces, no es que la gente, sino que lo primero que uno va a buscar cuando uno se habla en coautoría es que la persona esté clara en lo que quiere, porque no estamos para perder tiempo, es lo primero. O sea, porque tenemos que un año ir produciendo cosas para poder ir avanzando en nuestro crecimiento académico. No es que somos una máquina, pero tenemos tiempo y tenemos que hacer una gestión eficaz y efectiva. Y siempre es bueno también, muchachos, que a veces no nos gusta, y lo que yo he descubierto y mis colegas también lo han visto, hay que invertir también. Hay que invertir en literatura, hay que invertir en programas, hay que invertir en cosas, en cursos, formaciones, viajes, congresos, o sea, porque tampoco nada, hablamos de una ciencia abierta, es cierto, pero estamos hablando de la producción, digamos, de tu manuscrito a llevar, pero tú tienes que formarte. Para poderte vender, tienes que formarte. O sea, no es que vas a llegar así de la nada y la persona no. O sea, y es una recomendación que le damos, por eso de alguna manera estamos creando estos espacios. Otra cosa que también le doy como tip: sigan a estas personas que están en este ámbito, que ustedes sepan que van en sus categorías, acompáñenlo en sus disertaciones, estén acompañándolo en cada actividad que ellos se encuentren, y eso también va a despertar en ellos el interés. Eso es como cuando uno está dando una clase. Uno cuando está dando la clase, yo creo que Jorge y Dustin más esa misma tónica, uno diagnostica el aula. Uno va dando su clase y uno va viendo. Y uno va reconociendo el estudiante interesado, el que no, y eso. Y lamentablemente no es excluyente, sino que estamos hablando de la gestión efectiva del tiempo. Si una persona se acerca a ti, tú le vas a dar mayor prioridad a aquel que demuestre interés en lo que tú estás dando y lo que tú estás haciendo. Eso aplica para todo. No, mira, yo quiero hacer un artículo, te vamos a hacer artículos, y yo te voy a decir qué quieres hacer, cuál es tu objetivo, cuál es tu tiempo, qué has hecho. Te van a indagar en ciertas cosas, porque también recuerden que lo que ha pasado en Perú y lo que ha pasado en otros países, que no solo Perú, en España también se ven muchos esos casos también de los temas, revistas depredadoras y todas esas cosas, solamente que se maximizó en Perú por un tema político de que los que estaban en autoridad dijeron que tenían sus tesis chimbas y bamba y todo este tema, entonces se maximizó mucho más porque... Extractivismo académico se llama ahora. Ajá. Extractivismo académico. O sea, no era porque si ese ha sido Pedro Ramírez, ese no es nadie, pero como era Dina Bolarte, era tal fulano, entonces bueno, se hizo más grande el problema, como lo está diciendo Jorge. Entonces, para que alguien pueda invertir en nosotros, ellos tienen que ver en nosotros que somos una persona competente para poderte asociar, para podernos relacionar. Entonces, para cerrar, recuerden que esto es como un camino de vida. No corremos al principio. Primero gateamos, vamos dando los primeros pasos y luego corremos. Entonces, es eso. No quiera llegar arriba usando, digamos, ¿cómo decirte? ¿Cómo se llama eso? Agarrar atajos. No agarre atajos, porque los problemas están en los atajos. Vaya haciendo su proceso. Y me encantó lo que dijo Dustin del tema de la inteligencia emocional. Eso es algo que debemos atacar en estos espacios, porque yo creo que muchas de las cosas que hace que, digamos, podamos apartarnos del tema de la investigación es el tema de la inteligencia artificial. ¿Ves? Nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Simplemente que somos seres pensantes, que tenemos una visión y que, bueno, la mantenemos. Y lamentablemente en este mundo académico de los editores, las visiones particulares centradas abundan.
Y entonces, como decía Jorge, yo aprendí hoy de Jorge mucho eso, Jorge tiene mucho eso. Aparte de ser académico y ser experto en un tema, también hay que manejar habilidades de inteligencia emocional, saberse relacionar, saber llegarle al editor. No puedes llegar como que yo sé, no, mira, pero es que yo sé. No, porque de antemano ya creas un rechazo, tienes que hacer eso que hace Duty, manda un mensajito, manda un correo, o sea, va como que es mejor llegar por debajito, a pesar que tú puedas tener horas de vuelo para poder lograr los objetivos, muchachos. O sea, ¿entienden? Esa es la verdadera razón. Y no hay, y como decían por allí, díganme, no hay una receta tampoco, no les podemos dar una receta. No. Le podemos dar son experiencias, pero receta no existe. O sea, no podemos decirle a veces, hay revistas que manejan el esquema IMDR, hay otras que no, le meten marco teórico, hay cosas, o sea, hay un mundo de cosas acá que podíamos hablar. Entonces, bueno, sí le doy el pase a Jorge y a Dustin para hacer como su última idea de cierre, de conclusión, para, bueno, avanzar, a cerrar ya pues el evento del día de hoy. Bien, bueno, como tal vez el mensaje final, nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar resolver no solamente nuestras dudas, nuestras inquietudes, vamos a también tratar de resolver otras dudas y otras inquietudes. Entonces, el interrelacionarnos nos obliga a gestionar conocimiento en núcleos o en esferas en las cuales podamos estar entre pares, o sea, entre gente primero en el mismo nivel, para que pueda haber una discusión enriquecedora. Porque si uno de buenas a primeras se mete a ir a un lugar donde están en un nivel muy elevado, uno no va a aprender. Lo que va a hacer es se va a asustar y tal vez se va a frustrar. Entonces hay que ir con calma. Eso de lo que decía Pedro es la gradualidad y el paso a paso, es al principio. Ojo, no quiero decir con esto de que uno va a quedarse todo el tiempo entre los que ya se conocen. Eso toma el tiempo de aprendizaje, es como cuando uno está empezando a caminar, 1 año. Pero después de que uno ya camina, ahí uno se pone las alas y ahí sí es meterse donde tú puedas llegar, ir a los congresos, ir a donde sea, donde te inviten y donde no te inviten también. ¿Por qué? Porque ahí es donde más te van a conocer o vas a conocer, y ahí vas a hacer el network y la red que uno después, o tú eres dependiente de la red o la red depende de uno, porque es así, hay una interrelación monumental. Entonces, cuando han leído mi currículum, yo estoy en 2 redes internacionales muy pesadas, pero cuando llegué, ¿qué había ahí? Los profesores de la UNAM, la mayoría mexicanos, tenían 3 doctorados. Miércoles, yo decía, yo entré a la red teniendo 1. Entonces dije, acá no quiero estar como la Cenicienta, y para poder tener, digamos, el tono que ellos tenían, tuve que hacer el 2º doctorado. Ahora es posible que me den el honoris causa en la universidad, pero con eso tendré el equivalente a 3 y recién me empataré con el que preside esa red. ¿Se dan cuenta? Entonces ya es como un estímulo a crecer. Y dice uno, no me puedo quedar. Y ahí es cuando uno ya disfruta el competir, porque es una sana competencia. En un diálogo, cada vez que hablamos entre científicos, salen términos, salen citas, estamos nombrando autores. Es una belleza. Yo disfruto mucho el poder interactuar con gente que además te va a aportar y tiene algunos otros recovecos intelectuales que tú no has ni alcanzado. Entonces, eso sería mi palabra de cierre. Y muchas gracias, Pedro, y gracias a todos los participantes, también a Dustin. Como bien lo han dicho, uno no termina de aprender. He aprendido también mucho de haber estado acá con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Dustin. Y para terminar, López, en primero, pues muchas gracias por abrir el espacio. Qué bonito que tengamos estos diálogos.
En segundo, invitarlos. La investigación es algo supremamente lindo. Es muy difícil, claramente. Tiene muchísimo costo social. Como muy bien lo dijo el doctor Jorge, usted cuando se emociona escribiendo o aprendiendo algo, no importa el horario. Es más, yo diría que nosotros los investigadores en promedio no vemos la investigación como un trabajo, sino como una parte de nuestra vida, ¿cierto? Porque usted puede un sábado, un domingo o sencillamente toda una semana no hacer nada, porque también pasa así, ¿no? Como hay otros días que usted hasta que no termine y hasta que no aprende y hasta que no... ¿no? Pero es muy bonito los resultados, a mi juicio. Sí. Muchas veces te van a rechazar, muchas veces te van a decir que lo que haces no sirve, ¿no? En términos bonitos, en términos académicos o en términos muy feos, pero hay que tener inteligencia emocional, como dice Pedro Ramírez. Es un proceso arduo de muchos años. Investigar necesita de muchos años. No porque yo me leí algunos articulitos ya sé sobre algo, se los digo de frente, no. Es necesario interactuar con otros actores, es necesario que te critiquen, es necesario aventurarse y que te digan eso está bien o eso está mal para ir aprendiendo. Pero ante todo, a mí me parece supremamente reconfortante que lo que usted hace en algunos espacios, eso que usted se emocionó tanto, sirve para algo. ¿Sí? Sí. Me parece impresionante la investigación. Usted con la investigación ayuda al currículum de la universidad, usted ayuda a la sociedad, usted ayuda a su país, usted se muestra. Yo creo que la investigación es una parte neurálgica, sin de conocer las otras, que también son necesarias, pero yo considero que la investigación contribuye mucho a la reconfiguración social. Así que ya para terminar, muchas gracias, lo que necesiten. Mi nombre es bastante exótico, así que soy el único que encuentro usted en Google. Así que si alguien necesita que le pueda colaborar, escríbame, usted pone mi nombre, Dustin Taisin. Nadie se llama Dustin Taisin. Esas cosas de ser latinoamericano. Gracias, muchas gracias por estos espacios y lo que necesiten y podamos colaborar. Bienvenido sea. Bueno, entonces para ya cerrar, muchas gracias al público que nos ha acompañado desde, como lo digo nuevamente, desde Perú, Ecuador, México, Guatemala, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Cuba, El Salvador, Colombia y Honduras. Y a nuestros ponentes, a mi amigo Jorge, a mi amigo Dustin, que pues me apoyaron en este reto rápido para avanzar y hacer esto. Ya nos tocará, estén atentos a nuestras redes, es muy importante que nos apoyen en nuestras redes, eso es lo que le pedimos, pues, que nos busquen, que nos citen, todas esas cosas, eso es bien importante, eso es lo único que pues le pedimos, y que bueno, aquí estamos, para que lo que podamos servirle, lo que podamos ayudarle, y bueno, estaremos haciendo próximas actividades, esto abre paréntesis para hacer algunos cursos, con Dustin, con Jorge, que deben estar pendientes, que es una manera también de nosotros interactuar y aprender. Entonces, muchas gracias, Dustin, gracias Jorge, que te vaya muy bien en tu actividad, y bueno, que estés bien, hasta luego, bye bye. Buen viaje. Gracias, nos vemos. Hasta luego.